Ok. Listo. Bien, vamos entonces a los métodos de entrenamiento del weightlifting, ¿sí? Vamos a empezar por el más viejo y el primero que surgió. Los soviéticos nosotros le debemos, la ciencia del deporte a los soviéticos fueron los primeros que empezaron a medir y a anotar. Entonces fueron los primeros que establecieron una manera de entrenar. Bueno, como dice, es el precursor del resto de los métodos. Utiliza el volumen como variable, por eso se llama soviético o volumétrico, ¿sí? Utiliza intensidades relativamente bajas o moderadas para un deporte en el que gana el que más levanta, ¿sí? Pues estamos hablando que muy pocas veces por semana toca el 90%, pero los cuenta a partir del 75%, o sea, es bastante elevado, ¿sí? Cantidad moderada de ejercicios auxiliares y la intensidad de las cargas depende de la adaptación buscada. Fíjense que al costado hay un cuadro donde marca la supuesta, siempre digo supuesta porque de esto siempre me faltan pruebas y yo no quiero afirmar algo que no sé si es cierto. ¿Sí? Supuestamente entre el 40% y el 87% entreno técnica velocidad, del 60% al 100% entreno estructura, velocidad potencia del 75% al 90% más o menos, y fuerza máxima entre el 87% para arriba. Eso es lo que sostenían o sostienen los soviéticos, no sé si todavía lo siguen diciendo, ¿sí? Como entrenamiento de levantamiento olímpico, una de las cosas que tenía el entrenamiento soviético es que entrenaba una sola vez por semana el Sherk, lo que hacía a los soviéticos muy malos en el Sherk, eh, comparado con otros, ¿no? O sea, usaban el modelo de planificación clásico, este que tiene transición, periodo básico, periodo especial, periodo competitivo y volida transición, ¿sí? Y utiliza mayormente series de entre 1 y 6 repeticiones, ¿ok? La estructura clásica de un entrenamiento soviético es un snatch o un ejercicio de snatch o derivado del snatch, un clean y jerk o derivado de alguno de los dos, squats, algún tipo de squats, preferentemente o front o back, no hace muchas más Variantes. variantes que esas, y pulls, que pueden ser pulls de squat o pulls de clean. Los squats de snatch o de clean, perdón. Los squats y los pull los maneja en referencia a la marca que tiene de clean y jerk y de snatch. ¿Sí? O sea, no buscan RM de pulse y después trabajan un protocolo con RM de pulse para subir los pulls. Los pulls tienen relación a cuánto es tu RM de snatch. Si tu RM de snatch es 100, van a trabajar los pulls entre 90 y 105 kilos. ¿Se entiende? Lo mismo con los clean. Y los squats también van a manejar una relación por el estilo. Nos dieron la denominación de los ejercicios. ¿Sí? Cómo se clasifican según su transferencia funcional. Esta diapositiva la agregué porque nosotros a veces hablamos diferente. De hecho, recién acabé de hablar de ejercicios auxiliares y pasa que hay mucho, como en todo deporte, hay muchos fanáticos y el fanático te dice, los ejercicios auxiliares no existen, los ejercicios accesorios no existen, el levantamiento olímpico de pesas solo tiene ejercicios especiales, entonces vamos a explicar qué son cada una. ¿Sí? Por un lado tenemos los ejercicios competitivos. Los ejercicios competitivos es el gesto exacto que se hace para competir. El snatch liso, el clean liso, el jerk liso. Después tenemos los ejercicios dirigidos o ejercicios especiales. Los ejercicios dirigidos o especiales son modificaciones del gesto original, ¿sí? Que tienen misma estructura dinámica general, pero enfatizan algún aspecto. Por ejemplo, todos los ejercicios que son de colgado, todos los ejercicios que son de cajones, ¿sí? Los snatch con pausa, ¿sí? Después tenemos los ejercicios de preparación física general o auxiliares generales. ¿Sí? Estos auxiliares generales lo que buscan es aumentar la capacidad física del atleta sin intención de imitar la técnica. Se reduce en muy pocos ejercicios porque son todos los derivados del squat y todos los derivados de los pulls. Esos son los auxiliares. ¿Sí? Después, los auxiliares de preparación general. Después tenemos lo de preparación especial, ¿sí? Que son los auxiliares especiales.
se sitúan entre los anteriores, ¿sí? Pero se hacen según la especificación técnica, o sea, se aparecen más a lo que quiero hacer en el deporte. A ver, los pulls les dije que se trabajaban en relación a el RM de cada uno de los ejercicios. Ahora, si yo busco hacer un pull pesado, ya lo cambio de sección, ¿sí? Es otro tipo de trabajo. Ahí lo que se busca es la preparación física, no una preparación técnica. Por eso se convierte en una preparación física específica. ¿Ok? Lo mismo pasa con el push press. El push press es parecido al jerk, pero cuando yo entreno push press, lo entreno con intenciones de que se transfiera al jerk, pero es preparación física. ¿Ok? ¿Hasta ahí me siguen? Bien. Por último están los accesorios. Los accesorios son todos los ejercicios que metemos para la preparación física más general, más del estado del atleta. Todo lo que tenga que ver con abdominales, todo lo que tenga que ver con core, todo lo que tenga que ver con coordinación, todo lo que tenga que ver con ejercicios de empuje, tracción que no tengan referencia a los propios ejercicios competitivos. ¿Sí? Acá se incluyen los ejercicios que me va a dar el kinesiólogo. ¿Sí? Entonces, ¿existen los accesorios? Sí, existen los accesorios, por más que haya alguien que le diga que no. ¿Sí? En los viejos libros de rusos no figuraban. De la misma manera que en los viejos libros, ¿sí? Después lo vamos a ver, en los viejos libros estaba mal visto, de hecho no lo mencionaban, que un levantador de pesas no haga ejercicios em, que sean muy globales. O sea, si vos hacías cualquier cosa que se parezca al bodybuilding, te echaban del gimnasio, literal. ¿Sí? No existía el bodybuilding en el levantamiento de pesas. ¿A vos te venían haciendo pechito? A casa. ¿Ok? Entonces viene de esa época. El inconveniente, cuando yo me expreso, y esta cuestión de que tengo estos haters que me dicen que no existen los auxiliares, es que en cierto momento de la preparación, especialmente la preparación básica, ¿sí? El atleta hace los ejercicios competitivos una sola vez a la semana, que es el día que chequea. El resto de los días, el día que le toca hacer snatch, hace un snatch dirigido. Pero vos dentro de esos snatch dirigidos tenés uno que es un snatch dirigido principal, que es al que más bola le vas a dar. Y tenés otros dirigidos que no son tan importantes, simplemente es porque buscas que tenga una transferencia al snatch. Y a esos nosotros en algún momento le decimos los auxiliares del principal, ¿sí? Pero no tiene que ver con esta nomenclatura. Lo aclaro porque después voy a hacer la diferencia para que se entienda, de que estamos hablando de otro tipo de auxiliares, no de estos auxiliares. ¿Sí? Bien. ¿Hay consulta? ¿Qué tanto se hacen los accesorios en sesiones diarias? Ahí tenés que entrar dependiendo de la escuela. Ahora lo vamos a mencionar. Nosotros hacemos accesorios 3 veces a la semana nada más. Si toca el kinesiólogo se hace todos los días, ¿no? Bien. Los cubanos, primo hermano, por decirlo de una manera, no genéticamente, pero sí con la cuestión de ideología con los soviéticos, iban y aprendían de los soviéticos, mandaban a los cubanos a potenciarse y a estudiar a Rusia y venían con las ideas de los rusos e intentaron mejorar, intentaron no, lo lograron, ¿sí? De alguna manera, mejorar el método soviético. ¿Cómo lo mejoraron? Bueno, lo que hicieron fue hacer un método matemático, ¿sí? Que les ayudaba a tener mayor cantidad de pautas de cómo manejar los volúmenes y las intensidades. Todo lo que ustedes ven que está todo programado con lindos gráficos en los libros, en realidad, hasta el momento se manejaba medio a ojo. ¿Sí? Era bueno, en este momento tenemos que aumentar la carga, en este momento la tenemos que bajar, en este momento tenemos que irnos hacia la velocidad, en este momento, pero no había nada que sea matemático. Acá le empezamos a poner la matemática de hacer un esquema matemático. Este esquema matemático lo que buscaba era unificar los criterios de planificación entre todos los entrenadores de Cuba. ¿Sí? O sea, lo que buscaba era que todos los cubanos entrenen igual. ¿Sí?
y se supone que está basado en estadísticas. Digo, supone basado en estadísticas porque uno cuando lee dice basado en estadísticas, y cuando uno agarra las estadísticas le hacen un montón de ruido. Por ejemplo, estadísticas donde los números dan redondos. Una estadística nunca da redonda. O sea, no existe que el primer percentil termine en el 10%, el segundo en el 20%, el tercero, en general dan 11,3, 21,27, no sé, cosas así, ¿no? Entonces te das cuenta que no hay tanto de estadística, hay algo de venta de humo, vamos a decirle. ¿Sí? Planteaba, a ver, quiero ver cuál es la siguiente, bien. Planteaba mesociclos de entre 2 y 6 microciclos. Los microciclos eran semanales, ¿sí? El volumen de mesociclos preparatorios iban a ir entre 1500 y 6000 repeticiones. Em, el volumen en los mesociclos competitivos entre 1000 y 3500 repeticiones. Y los microciclos con volumen grande deben alterarse con los microciclos de volumen chico. O sea, después de una semana de choque que tiene mucho volumen, va a venir una de recuperación que tiene poco volumen. ¿Sí? Ahora, son los primeros en empezar a contar repeticiones. Justamente porque lo hicieron de manera matemática. Entonces dicen, en este lugar te tocan tantas repeticiones. Déjenme que me voy a adelantar en algo, así después lo van a entender. Y lo tengo acá anotado. Bien, nosotros vamos a ver un ejemplo que es, a ver, este método vinieron a enseñarlo 2 veces a la Argentina, ¿sí? Son los cursos que, que da la IWF, y nos dan un ejemplo para que aprendamos. Eso que ven ahí es literal una planificación hecha por un cubano para un cubano que trabajaba como entrenador en jefe de México para la selección mexicana que mejor rendimiento tuvo en la historia. Eh, la selección femenina mexicana, en este caso es la femenina, estuvo cuarta, como la cuarta mejor selección del mundo en esa época, y me lo regaló. Estas chicas clasificaron los Juegos Olímpicos y es la preparación para los Juegos Olímpicos, me la regaló para que la tenga. O sea, quiere decir que el método cubano se sigue usando, ¿sí? De hecho, por ejemplo, funciona, sí. De hecho, sé que, por ejemplo, tengo muchos que están escuchando en el streaming que son de Chile. En Chile creo que la más usada. Em, nos dan un ejemplo. Ese ejemplo tiene un total de 1350 repeticiones. Quiere decir que el ejemplo que nos dieron, ¿sí?, es de un mesociclo preparatorio. ¿Sí? Yo les voy a ir haciendo referencia porque podemos tener que volver para atrás. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que pretendían los cubanos? Te decían que si vos acelerabas, te planteaban un proceso que vos tenías que seguir paso a paso y planteaban que si vos acelerabas, ¿vas a preguntar algo? Sí, es preparatorio este. 1350. 1350. Tenés razón, es competitivo, perdón. No, lo marqué yo mal en mi dato. Está bien, 1350, tenés razón, es competitivo. Perdón. Lo que planteaban los cubanos era que si vos no seguías los lineamientos estos matemáticos, si vos te pasabas estos lineamientos matemáticos, el atleta se frustraba o se sobreentrenaba, ¿no? Entonces tenías que seguir paso a paso lo que, lo que ellos ponían. Lo que planteaban es que el atleta iba a tener una mejora muy rauda al principio, pero que su mejor rendimiento lo iba a tener a los 10 años. Fíjense aquí, voy yo. Sí, Uh, a veces pasa. sí, después, pero Ay, se me fue aparte de la... fuerte. ¿Para adelante o para atrás? No, para atrás, para atrás. Yo sé lo que estoy haciendo. Sé dónde está. Como si lo hubieras armado vos. Apenas. Bien, Ah, bien. Ok. Entonces, una primera etapa de 5 años de aumento de acelerado. Después, otra etapa donde este ritmo acelerado baja ese incremento, es más leve. Y que a partir de los 10 años empieza a caer la forma deportiva.
Hay muchos ejemplos donde esto de que a partir de los 10 años cae la forma deportiva no se ve, sino les pueden ver la carrera de Naim Soleimanoglu, 20 años compitiendo, arrancó, fue campeón mundial a los 14 y se retiró campeón mundial, o sea, eh, no necesariamente tiene que ser así, pero esto es lo que ellos establecen como una estadística. En mi consideración, creo que esta caída se da más por una cuestión de que los atletas en ese momento empiezan a pensar en otras cosas como la familia, el trabajo, ¿sí? O que están tan podridos de entrenar que ya entrenan menos y por eso se les cae. Podría bancarse 10 años de levantamiento de pesas, ¿sí? Es desgastante. No por una cuestión biológica. Para mí no es biológica. Bien, en base a eso, ellos establecen esta serie de tablas. En primero, establecen que un atleta tiene que empezar a los 14 años a levantar pesas. ¿Por qué 14 años? Porque es la edad en la que ellos les llegan los chicos del colegio. Porque en Cuba, en la educación, el deporte está unificado con la educación. Entonces, en cierto momento, empiezan a elegir quiénes pueden ir a cada deporte. Igual que en la Unión Soviética. Igual que ahora en China. ¿Sí? Entonces, a los 14 años los llevaban y los empezaban a entrenar. Entonces, determinaban que un categoría 56, si empezaba a los 14 años, ¿sí? Tenía que terminar el primer año con 126 kilos, el segundo año con 166, el tercer año con 194 y así hasta llegar a 271. ¿Sí? Si arrancaba a los 15 años, en vez de arrancar con 126, arrancaba a 135. Y uno dice, pero ¿por qué si me lo traen del colegio va a arrancar a los 15 o a los 14? ¿Por qué no arrancó a los 14? Y porque seguramente se lo llevaron para otro deporte y se dieron cuenta que no servía y lo trajeron para acá. Ahora, te dice con cuánto tendría que empezar a los 14, con cuánto a los 15, con cuánto a los 16, con cuánto a los 17, con cuánto a los 18 o más. ¿Sí? ¿Cuánto sería su primer año y cómo irían escalando hasta todos llegar a esa referencia, ¿sí? A esa referencia que se llama estándar, ¿sí? O nosotros acá en Argentina llamamos parámetro mundial, donde todos tendrían que andar alrededor de 271, que es bastante cerca del récord del mundo. No es el récord del mundo, pero anda alrededor del 95%. ¿Ok? Eso lo hacen con cada una de las categorías. Fíjense que acá tenemos el gráfico de si empezaran a los 14 años, ¿sí? Si empezaran a los 14 años, cuánto tiene que hacer un 56, cuánto tiene que hacer un 62, cuánto tiene que hacer un 69, etcétera, ¿sí? Y además los catalogan, le ponen clasificación de atleta. Entonces vamos a tener atleta de tercera a un 56 que hace 177. Si pasa los 177 hasta los 204, estoy leyendo acá, pasa a ser atleta de segunda. Si supera los 204, pasa a ser atleta de primera. Si supera los 218, pasa a ser candidato internacional. Si supera los, los 231, pasa a ser internacional. Si supera los 245, pasa a ser candidato elite. Si supera los 258, pasa a ser elite. ¿Ok? Les ponen categoría. ¿Qué tan bueno sos como atleta? Según qué tan buenos son como atletas, es como los van a entrenar. Ahora, esto es el volumen y cómo van a ir distribuyendo la cantidad de microciclos, la cantidad de la frecuencia semanal, la cantidad de repeticiones por cada microciclo, la cantidad de repeticiones por día, la cantidad qué porcentaje y qué cantidad de repeticiones le van a poner a cada uno de los ejercicios, ¿sí? Dependiendo la edad que tengas. Entre 11 y 12 años, entre 13 y 14, entre 15 y 16, entre 17 y 20, mayor a 20. ¿Sí? Vale destacar que en sesiones, déjenme ver dónde está, sesiones por microciclo, ¿sí? Sesiones por microciclo, 4 a 5 sesiones por microciclo. O sea, no entrenan todos los días, ¿sí? Los chiquititos recién los hacen entrenar todos los días cuando cumplen los 16 años. Afiliación son para que No, no no. importa, igual lo estoy diciendo. ¿Sí?
Y lo otro que es importante de esta tabla es ver que en los ejercicios de competencia trabajan entre 10 y 30 repeticiones, ¿sí? 10 y 30 repeticiones por arriba del 80. En squats y pulls, 15 y 35 repeticiones para los squats, 10 y 25 en los pulls. Me voy a dedicar la mayor parte del seminario, en realidad casi toda, a hablar de mayores, porque la mayoría vamos a trabajar con mayores de 18. Y si no trabajamos con mayores de 18, es tan fácil como ir a las planillas y rever la cantidad de repeticiones, nada más. ¿Ok? Pero no cambian mucho. Y además, hay una situación que vamos a ver ahora cuando vemos el sistema búlgaro, que van a ver que los cubanos te dicen que hay que trabajar 4 sesiones semanales y los búlgaros le meten doble turno en el primer día. Entonces, ¿quién de los dos tiene la razón? Más vale ustedes usen el tacto, ustedes de ver el día a día cómo va el pibe para ver qué es lo que quieren hacer. Pero como mayormente vamos a trabajar con mayores, vamos a hablar directamente de mayores, ¿ok? Como verán, ya el tema matemático se empieza a complicar. Los voy a dejar tranquilos en algo. Yo después propongo algo mucho más simple. También matemático, pero mucho más simple. Pero quiero que vean lo complicado que es hacer una planificación de estilo cubano, y además es un contenido que un curso, ¿sí? Un seminario de planificación tiene que tener. Porque es lo que le van a dar en otro lado. ¿Sí? O sea, estaría muy mal de mi parte que no se los dé. Pero yo no lo daría porque es impracticable. ¿Sí? Es mucho más fácil. Se puede hacer mucho más fácil. No es que es impracticable. Lo puedes hacer, pero los mete en una situación en la cual pueden hacerlo con 2 o 3 atletas. Si tenés más de 4, ya es imposible a sacar todas estas cuentas con un montón de atletas. ¿Se entiende? Tenés 10 atletas en tu escuela, ya esto te resulta imposible. No te da la cabeza ni el tiempo. ¿Sí? Bien. Ok. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de mesociclos y de microciclos? Bueno, esta es la manera en la que establecen un macro. En un macro ponen un meso introductorio, un básico desarrollador, un básico estabilizador, un preparatorio de control, un precompetitivo, y se pone que el precompetitivo compitió, acá donde dice competitivo, ahí compitió, y después recuperación y mantenimiento. Si dice recuperación y mantenimiento es porque después va a seguir la temporada. ¿Sí? En esta situación vamos a prestarle especial atención al que dice básico estabilizador, ¿sí? No, al básico desarrollador, déjenme ver. Sí, el básico desarrollador, porque el ejemplo que nos dieron para analizar es justamente ese, básico desarrollador, donde tiene un microciclo de choque, un microciclo corriente, un microciclo de choque y uno de recuperación. ¿Sí? Choque corriente, choque recuperación. ¿Ok? Si nosotros esto lo tuviéramos que periodizar, diríamos que esto es preparación básica, los 2 primeros son preparación básica, los 2 segundos son preparación especial, el quinto sería el competitivo y el sexto sería la transición. ¿Ok? Bien, vamos a lo que sigue. Una vez que pude elegir eso, me faltó un detalle. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de ir aumentando la carga progresivamente, de ir aumentando el peso progresivamente? El primer paso del método cubano está acá. Y me lo comí. ¿Cuál es el primer paso? Yo tengo un atleta, categoría 56. Es su segundo año de entrenamiento y, y hace 167 de total. Está acá. Ahí, donde dice el 2. 56 y hace 167 de total. Bien. ¿Con cuánto va a terminar este año? Está arrancando este año con 167. ¿Con cuánto va a terminar este año? Yo supongo que ese atleta va a terminar con 193. ¿Ok? Es un año. ¿Cuánto dijimos que duran los macros? Necesito que pongan la cámara. ¿Cuánto dijimos que duran los macros? 6 meses, más o menos. Quiere decir que mi atleta va a pasar, de 160, agarré cualquier color, ¿eh? Sí. De 167 a supuestamente
193. Pero esto es un año, ¿verdad? Sí. Bien, ¿y el macro cuánto dura? 6 meses. O sea que yo tengo que plantear con cuánto va a terminar mi atleta el primer macro. ¿Cómo lo planteamos? ¿Qué diferencia hay entre 166 y 193 en kilos? 26 kilos. Bien, hay 26 kilos de diferencia. Vamos a poner 13 y 13. ¿Sí? Bien, así es como lo hacen. Pretenden que a fin de año este atleta termine, a fin del primer macro, este atleta termina haciendo 180. ¿Ok? Pero en mi manera de planificar, para mí esto es un error y acá siempre tenía un problema. ¿Por qué? ¿Cómo era el desarrollo del atleta? Así. Si el desarrollo del atleta es así y yo lo parto a la mitad, o sea que hago 6 meses y 6 meses, en los primeros 6 meses no alcanza exactamente la mitad de la marca. Entonces acá siempre tenía lío. Ahí va. ¿Se entiende? Porque el atleta no mejora de manera lineal, va mejorando de manera logarítmica. Entonces, al final del primer semestre no alcanzó exactamente la mitad del año entero. Pero bueno, ponemos como objetivo 180. Pónganle que ese semestre, ¿cuántos microciclos tiene el? A ver, déjenme ver. Son 22. El plan ese que teníamos ahí tiene, en realidad 22 no, porque es hasta la competencia. Hasta la competencia tiene 19 semanas. Entonces, supuestamente, de la semana 1 a la semana 19, ¿sí? De la semana 1 a la semana 19, mi atleta tiene que pasar de 167 a 180. El disléxico hizo el 1 al revés. ¿Ok? Entonces lo que tengo que hacer es dividir los 13, lo divido por 20, y eso se lo voy sumando día a día, semana a semana. ¿Sí? Vamos a hacer una cuenta más fácil para que no sea tan complicada. Vamos a suponer que tiene 160 y va a mejorar, tiene 20 semanas y tiene que ir a 180. Dale, Matías. Esto porque no quiero tapar la cámara. 180. La diferencia es 20. Entonces, en la primera semana va a ser 160, en la segunda 161, en la tercera 163, 164, 165. Y así, 162. ¿Se 86, entiende? Voy a ir subiendo a intervalos regulares. Entonces, cuando yo hable de porcentaje del RM, voy a tomar como RM el ficticio de cada uno de los microciclos. Yo voy a ir suponiendo que va a ir mejorando 1 kilo por cada microciclo. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, esta es la base. Entonces, si yo lo viera en un gráfico, mi atleta va a mejorar como si fuera una línea recta, que va a ir desde 160 a 180. Y dependiendo en qué micro esté, es el porcentaje de la carga que le voy a meter. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Esa parte me la comí, era importantísima. Entonces, ya vimos la cantidad de repeticiones según la edad. Ya definimos que son esas 20 semanas para competir. Va a mejorar 1 kilo en cada uno para el día de competir. ¿Sí? Estructuro los microciclos y los mesociclos. Recuerden que yo hablé hace un ratito que yo los microciclos empiezo por poner los de recuperación cuando me toca las semanas que hay feriados, ¿sí? Y a partir de ahí voy confeccionando los mesociclos según lo que necesito, sabiendo que primero va a venir la parte básica, después la específica, la competitiva y supuestamente la transición. Una vez que tengo eso, lo que voy a hacer es buscar cuántas repeticiones por microciclo voy a tener, ¿sí? Y la intensidad relativa que le corresponde a ese microciclo y a ese mesociclo. ¿Cómo lo busco? En esta tablita que está acá. ¿Sí? En la tablita que dice zonas de intensidad, Para que la busco yo. Aquí. ¿Ok?
En el ejemplo que vamos a ver, quiso poner intensidad pequeña y le puso un 68% de intensidad media relativa. ¿Sí? 68% de intensidad media relativa. Se les van a empezar a hacer incógnitas. La incógnita les aclaro que se resuelve como, y no sé, se me ocurrió. ¿Sí? ¿Por qué eligió 68? Y no sé. ¿Sí? Bien. Estás hablando del entrenamiento que te dio el cubano. Sí, sí. No, no. ¿Y cómo lo hacen? Sí, sí. Bien, una vez que tienen eso, ¿se acuerdan que habíamos elegido que nos había dado un... ¿Qué pasa? Tiro. Estábamos en este básico desarrollador. Y el básico desarrollador tenía choque, corriente, choque, restablecimiento. Tenía 4 micros. Entonces venimos a esta planillita y esta planillita nos dice cómo tenemos que dividir las 1350 repeticiones que elegimos. Este también, ¿por qué 1350? Lo eligió. ¿Sí? ¿Cómo dividimos las 1350 repeticiones y cómo vamos a manejar la intensidad media relativa de cada microciclo? Entonces lo que dice, bueno, si vos tenés 1350 repeticiones y tenés 4 microciclos, tenés estas 4 opciones para elegir. O tener un microciclo de 35, del 35% tener un mesociclo de 35% el primer micro, 28% el segundo, 22% el tercero y 15% el cuarto, o 32, 28, 22, 18, o 30, 28, 24, 20. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, el tipo lo que dice es, si el 100% de repeticiones, que son 1350, ¿sí? Las tengo que dividir en cada una de las semanas, lo que va a poner es, por ejemplo, el 32% lo va a poner una semana, el 28% en otra semana, el 22% en otra semana, el 18% en otra semana. ¿Sí? El orden en el que lo va a poner no es así. Porque él eligió poner choque corriente, choque recuperación. Entonces esta semana va a ser de choque seguro, esta semana va a ser de choque seguro, esta semana va a ser corriente y esta semana va a ser de recuperación. Eso. Sí, todo. Entonces, Brem, haceme zoom. No, se ve, se ve. Bien. Esta semana la de 32, la más grande, va a ser de choque. La de 28, que es la que le sigue, va a ser de choque. La de 22 va a ser la corriente. La de 18 va a ser de recuperación. ¿Ok? ¿Se entiende? Pero el orden que nos propuso es choque, corriente, choque, recuperación. Entonces lo que va a poner es 32, 22, 28, 18. ¿Sí? Ahora, había elegido el 68% de intensidad media relativa. Entonces, si yo hago 32% de las repeticiones, lo voy a hacer pero con una intensidad media relativa de 68 menos 3. Entonces son el 32% de las repeticiones con el 65% de intensidad media relativa. La semana de 28, del 28% de las repeticiones va a mantener el 68% de la intensidad media relativa. La semana de 22 va a mantener, claro, 70, 68 más 2. Y la semana 18, 68 más 3, 71. ¿Se entiende? De esa manera le puse una intensidad media relativa a cada una de las semanas o microciclos, ¿sí? Y así armó el mesociclo, solo que lo acomodó diferente. Para eso nos sirve esta tabla. Son tan guachos los cubanos que nos dieron un ejemplo que no coincide, porque el ejemplo que nos dieron, por eso que le digo que se acuerden, el ejemplo que nos dieron tiene 30, 25, 30, 15. No coincide con ninguna de las 4 que nos dieron de ejemplo. ¿Ok? Pero bueno, 30, 25, 30, 15. Lo que sabemos es que es 30 es menos 2. ¿Sí? Así que hay 2 con menos 2. 25 no está. Y 15 sabemos que es más 4. ¿Ok? Pero bueno, sabemos que lo acomodan de esa manera. Bien. Ahora, esto se los muestro como para que lo tengan nada más. El cuadro que está acá abajo a la izquierda. Ellos para planificar más rápido, en vez de ponerle el nombre del ejercicio, Snatch, no sé qué, tienen un código de números.
Eso lo van a compartir con el método búlgaro. Bien. Micrófono. Sí, ¿Qué dijo? pero pará, porque esa ahora la completamos. La tabla por microciclo viene acá. Supuestamente con esos números tenemos que armar esto. ¿Ok? ¿Cómo se arma esto? ¿Se acuerdan que yo le dije que eligió el 68%? Bueno, acá tengo una tabla de cómo repartir el 68%. Pero no solo eligió el 68%, eligió el 68% B. Ahora les muestro dónde está lo del 68% B. Pero fíjense, ¿ves que acá dice 68%? Sí, Dice ABC. sí. Después arranca, si ustedes van para arriba, es al 50%, al 60%, al 65%. Son qué cantidad de repeticiones, de porcentaje de repeticiones del total voy a tener dependiendo de cada una de las cosas. Entonces agarra y dice 68B es 15, 23, nada, 21, 21, 15, 5. 15, 23, nada, 21, 21, 15, ¿A 5. dónde estás? Estoy con el mouse. ¿No se ve el mouse ahí? Sí. Ok. Sí, ahí está. 15, 23, Ah, 0, 21, 21, 15, 5. ¿Ok? sí, sí. Y recuerdan que el primero tenía el 30% de las repeticiones. Entonces, si el primer micro tiene el 30% de las repeticiones, va a tener de los 1350, 225 repeticiones. Pero además, acá arriba dice que de las 1365 repeticiones, 837 se las va a dedicar al Snatch y al Clean and Jerk, el 38% se la va a dedicar al Clean y el Pull. ¿Sí? Y a su vez dice que el Snatch va a ser el 52 de este 62. Me está quemando el bocho, ¿no? Es así, ¿eh? Entonces, el 52 del 62 de los 1350. Me va a dar que en Snatch tengo que tener 435 repeticiones. Máster en matemáticas. ¿Sí? De esos 435 repeticiones, ¿sí? Le voy a poner el 30% la primera semana. ¿Sí? El 30% la primera semana. Entonces, en base a ese 30%, si el 15% de ese 30 es al 50, 20 repeticiones van al 50% y las divido durante el coso. Entonces pongo 4 más 4, 8 más 4, 16, 12 más 4, 16 más 3. ¡Me falta una! ¡Cuba, no te falta una! Supuestamente tendría que haber 20. Pero bueno, lo que dice acá también es que el 22% de las repeticiones se la dan al día lunes, el 18% al día martes, el 22% al día miércoles, ninguna repetición el jueves, 22% al viernes, 16% al sábado. Hagamos una mini conclusión acá. Tiran pesado lunes, miércoles y viernes, tiran liviano martes y sábado. Y los jueves descansan. Así entrenan los cubanos. ¿Ok? Bueno, ahí ya recién Ya me pudimos. perdí, dice uno. Sí, bueno, a ver, si quieren. No es que lo Deben pueden tener aplicar la ellos. A planilla ver, armada, ponen un número y le esto sale se llena, esto. vos elegís ciertos datos, como la cantidad de repeticiones totales, la cantidad de microsegundos, y esto se llena solo. Yo estoy convulsionando, tranqui. El tema es que igual es complicado. Igual no deja de ser complicado. El tema es que es tan complicado que por eso lo podés hacer con 2 o 3 atletas. Ellos dicen que lo máximo de cantidad de entrenadores de atleta por entrenador son 4. Y claro, se tiene que hacer eso cada vez ¿sí? Si alguno quiere aprender a Pero, hacer el método cubano, me ofrezco para contestarle más tarde, cuando lo hagan, y revean el video, y van a ver que se puede planificar. Lo que pasa es que si tenés volumen de gente es imposible. preguntan si la última tabla es el resumen escrito de lo dado en las otras tablas. Sí, Sí, spoiler. ¿ok? Escuchá, tenemos que almorzar. Sí, ya va, y bueno, para que ya lo termino.
¿Ok? ¿Se entiende? O sea, después ir completando, pero van del porcentaje. ¿Cuál es la cuestión? Que nuestra querida federación, tanto la nacional como la internacional, tiene ciertas situaciones que te complican aún más la existencia. Lo que ven ahí es la preparación que hicimos con ella para ir a los Juegos Panamericanos. Así que me fui de nuevo. Pará. Para que me pongo yo. No, 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 vuelvo. Ah, no queda donde lo dejé yo. Ahí va, Ahí va. listo. Bien. Esta es la preparación de Eugenia para los Juegos Panamericanos. Tenía que hacer el clasificatorio, ¿sí? Tenía una planificación que iba, ven acá que dice octubre 24, ahí tenía los Juegos. Los Juegos los tenía en octubre, estaba toda la planificación armada. ¿Ven Sí, que tiene una parte, creo que es celeste y se termina? La parte que es celeste y se termina es porque en ese momento tenía la competencia para ir para el clasificatorio y me lo cambiaron de lugar. Entonces, toda la planificación que yo hice la tuve que borrar y volver a empezar. Imagínense, hicieron todos los numeritos eso, borrón, hacer todos los numeritos de vuelta. Estamos hablando en el lapso de, bueno, por lo menos me dieron tiempo, 10 meses, ¿no? Borré y hacer de vuelta. En el medio, me lo vuelven a cambiar. Borrón y volver a empezar. O sea, hacer todas las cuentitas de vuelta. Finalmente termina clasificando y yendo, ¿ok? Pero muy difícil manejar esto si no tiene un tipo de flexibilidad. Y tiene otra característica que es, para mí, bastante más importante. El método promueve que atletas y entrenadores tengan una visión mecanicista del atleta, como si el atleta yo le pongo un input y sale un output, ¿sí? Como que si yo se lo armo matemáticamente, la respuesta va a ser inequívoca y una sola. Como que no hay otra más que si yo armo esto matemáticamente, vos vas a responder mecánicamente. No, no va a pasar. Me puede ir mejor, me puede ir peor. Entonces es más fácil planificar hay que buscar una manera de planificar más fácil, que no sea tantas cuentas, y aparte explicarle al atleta que tiene algún tipo de flexibilidad. Además, los cubanos no se sientan a hablar con sus atletas y decir, mira, ¿a vos te parece este año vamos a hacer esto? Es, la planilla dice que vos tenés que hacer 2.67 y vas a 2.67. ¿Sí? Entonces, genera esta situación de que cuando no llegas a los números te agarra la frustración de no estoy sirviendo para esto. ¿Sí? Y tiene que quedar claro siempre que el plan de entrenamiento es una expresión de deseo, ¿sí? Es un camino posible en el cual atleta y entrenador se ponen de acuerdo para tratar de transitar. Uno lo que hace es decirle, mira, nosotros podemos ir creciendo de esta manera, esto es probable, es muy probable que esto pueda salir. ¿Puede salir mejor? ¿Puede salir peor? Sí, pero vamos a tratar de ir por este camino. ¿Ok? ¿Vamos a comer? Acá dicen que el entrenador es de Cuba y que dice que pues, se vuelve loco cuando planifica para más de 5. Ya entiendo por qué. Sí, Sí, hacen 7.000 cuentas. Vamos a comer. vamos a almorzar. Bueno, Volvemos en una hora, o sea, volvemos menos cuarto. Perdón que me atrasé 15 minutos, pero era necesario. ¿Qué pasó? entrenador, todo esto atleta, hacémelo disco de color porque no sé contar. Bueno, almorzar. ¿Paraste de grabar? No, ahora lo paro. Dejo de compartir. Uy, ya me sacaron la cámara. Ponemos esta. Stop.